Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Debo decir de la Ciudad de México porque hay otra Capilla Alfonsina en la Ciudad de Monterrey. Hoy somos anfitriones únicamente, no hemos participado en la organización, todo es responsabilidad de quienes están en la mesa. Somos anfitriones de la presentación de un libro, pero yo diría algo más. Somos también receptáculo, eco de una amistad y coincidencias que hubo entre Rodolfo Usigli y Alfonso Reyes. Aquí en esta capilla, en el archivo de Alfonso Reyes, hay bastantes cartas con Rodolfo Usigli, quien tuvo pues varias similitudes con Reyes. Yo creo que lo más importante es dedicados a la literatura y a la diplomacia, como muy poca gente puede decir. Van a estar con nosotros, bueno, Ángel Cuevas va a ser el coordinador. Él es un editor, es poeta y sobre todo amigo de la Capilla Alfonsina, amigo de Alicia Reyes. Él hará las presentaciones, él dará la palabra, yo no sé cuál es el orden, pero lo único que sí sé es que estamos ante gente vinculada a la literatura, presentando un libro inédito, unas poesías de uno de los más grandes escritores de México en el siglo XX, Rodolfo Usigli. Bueno, ¿se escucha bien? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, bienvenidos. Doctor Javier García Diego, muchas gracias por sus palabras, por su anfitrionía. A usted, a todo su equipo, muchas gracias. Un saludo agradecido del poeta Alfonso de Aquino, que es el director de Ediciones Odradec, de este y de otros títulos, algunos de los cuales ya hemos tenido el gusto de presentar aquí en la Capilla Alfonsina. Y a título personal es un gusto enorme, es un honor volver a estar aquí en este espacio tan querido, tan entrañable, donde hemos convivido muchas veces, tanto con el doctor García Diego, con Eduardo, con Alex, con todos los compañeros de la Capilla Alfonsina y desde luego con Doña Tiquis, con nuestra querida Alicia Rodríguez, que estoy seguro nos acompaña y nos tutela desde donde ella se encuentre. Como ya lo ha mencionado el doctor García Diego, el título que nos reúne esta noche es El olvido maravilloso, de Rodolfo Usigli, editado por Ediciones Odradec a fines del año pasado. Contamos en esta mesa y ahora le presentaré a cada uno particularmente, pero quisiera mencionar que nos acompañan tanto Lavinia como Alejandro Usigli Casas, que nos han apoyado para esta publicación, para esta presentación. Muchas gracias Lavinia, muchas gracias Alejandro. Recibámoslos por favor con un aplauso. Nos acompaña también de este lado derecho el doctor Braulio Ornedo Rocha. Él no solamente es el autor del texto que ustedes podrán leer en la Cuarta de Forros a propósito de este libro, sino que es un estudioso infatigable de la obra de muchos autores mexicanos, entre los que desde luego están Rodolfo Usigli y Alfonso Reyes. Estábamos platicando antes de esta presentación cómo las cosas suceden y cómo este centro magnético nos vuelve a traer de regreso a esta casa, lo cual nos hace muy felices. También pido un aplauso para él, por favor. A mi lado izquierdo se encuentra también el doctor Arturo Díaz Sandoval, que es actualmente el director del CITRU, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. No podría ser que no estuviera en esta mesa, en esta presentación. Muchas gracias Arturo, es un gusto, y pedimos también un fuerte aplauso para él. Bueno, antes de entrar en materia con las participaciones, vamos a convocar
a invocar a Rodolfo Usigli en voz de su hijo Alejandro Usigli Casas, que nos va a declamar un poema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera comenzar por el poema que le da el título a esta selección de poemas. El olvido es maravilloso. El olvido es maravilloso, es un estado de pureza en que hace un ángel la limpieza de nuestro techo a nuestro foso. No está bien olvidar lo bueno, mas no es malo olvidar lo malo, pero al olvidar todo, igual a la tríaca con el veneno. Para olvidar que hay que morir, urge olvidar que estamos vivos. Así olvidemos los archivos, los relojes, los calendarios. Solo a base de olvidos diarios se puede aprender a vivir. 17 de mayo 1966. Día del nacimiento de Reyes. Cumpleaños de Alfonso Reyes. Día del nacimiento de Reyes. Día de San Pascual Bailón. Nuestro santo patrón. Bueno, abrimos así esta mesa escuchando al propio Rodolfo Usigli. Ya lo dijo el doctor García Diego, me permitiré presentar a cada uno de los participantes. Desde luego todos conocemos a Rodolfo Usigli, pero permítanme leer su semblanza. Rodolfo Usigli, Ciudad de México, 1905-1979. Fue poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, traductor y diplomático. Fundador del teatro mexicano moderno. Entre sus obras dramáticas destacan El Gesticulador, 1938, y la trilogía de las coronas, Corona de Sombras, 1943, Corona de Fuego, 1960, Corona de Luz, 1963. Su novela Ensayo de un crimen, 1944, llevada al cine por Luis Buñuel, está considerada como una de las primeras novelas de tema urbano de la literatura mexicana. Tradujo, entre otros, a Chekhov, Bernard Shaw y Breton. Como poeta es poco conocido, pues solo publicó 2 libros de poemas, Conversación desesperada en 1938 y Sonetos del tiempo y de la muerte en 1954. Sin embargo, como dice Ramón Layera, estudioso de su obra y conservador de su archivo, Usigli escribió poesía durante toda su vida. El mayor caudal de textos inéditos que hay en el archivo corresponde al género poético. Esta es la semblanza del autor del olvido maravilloso, Rodolfo Usigli, y acabamos de escuchar en voz de su hijo, Alejandro Usigli Casas, uno de los poemas incluidos, que es un poema inédito, al igual que los otros 30 y tantos poemas que están incluidos en el libro, de reciente aparición. Sandro Alejandro Usigli Casas nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en organismos e instituciones internacionales por la UTLA. Estudió actuación y dirección escénica con su padre, Rodolfo Usigli. Fue colaborador, fundador del Centro de Investigación Teatro Rodolfo Usigli, CITRU, del IMBAL en 1980, bajo la dirección de su primera directora, la maestra Margarita Mendoza López, y la orientación de Elisa Santiago. A iniciativa del licenciado Juan José Bremer, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, y del maestro José Solé, titular de la Dirección de Teatro, logra el reingreso de México al Instituto Internacional del Teatro UNESCO, IIT UNESCO, lo cual da lugar a la creación del Centro Mexicano del IIT. Es docente de inglés. Ha impartido cursos en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente en la Facultad de Música de la UNAM.
así como en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Traductor al español, entre otros textos de diferentes autores, Rodolfo Usigli and the Mexican Stage, del Dr. Peter Bertzel, Universidad de Hull, RU, publicado bajo el sello del siglo XXI Editores con el título Teatro para Caníbales, Rodolfo Usigli y el Teatro Mexicano. Alejandro, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Con todo gusto. Este libro, El olvido maravilloso de Rodolfo Usigli, además de los poemas inéditos ya mencionados, incluye, estos poemas han sido escritos en distintas épocas, por ejemplo, en la década de los 30, pero también en la de los 50, en la de los 60 y aún en la de los 70. Algunos de estos poemas fueron escritos en México, otros en Beirut, otros en Oslo, y todos ellos están, es un hallazgo a partir del archivo que conserva la familia Usigli Casas, estos poemas que asimismo se complementan con una sección iconográfica, fotografías de distintas etapas de Rodolfo Usigli, como la que se aprecia en la portada, en su etapa joven, y también una reproducción facsimilar de varios de los poemas manuscritos de Rodolfo Usigli. Un rasgo editorial interesante es que incluye un retrato de Rodolfo Usigli hecho por Agustín Lazo, un contemporáneo, uno de los contemporáneos, otro de los contemporáneos, contemporáneo de Usigli, y es lo refiero brevísimamente, es un rasgo de Ediciones Odradek el interés por estas ediciones que podrían llamarse de rescate. Está el libro de Rodolfo Usigli, está también un libro de Agustín Lazo, que son sus ensayos sobre pintura, que están tomados o rescatados a partir de investigaciones bibliohemerográficas, o están estos cuentos de espantos de Manuel José Otón, otro de nuestros próceres en la literatura. Está desde luego Alfonso Reyes, Homero en Cuernavaca, que es este libro con el que se inaugura la colección, no la colección, sino la editorial Ediciones Odradek, y ya un autor más reciente, pero también clásico, es Juan García Ponce. Se está acopiando su teatro, que es prácticamente desconocido, existe dentro de la colección, la Biblioteca Juan García Ponce. Bueno, vamos a darle a continuación la palabra al doctor Arturo Díaz Sandoval, quien, como ya les comenté, es el actual director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Es doctor en cartografías del arte contemporáneo, maestro en investigación de la danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, un gusto. Bienvenido. Gracias, Ángel. Gracias, Lavinia. Gracias, Alejandro y Braulio, por estar aquí reunidos. Quisiera comenzar diciendo que me siento acogido, arropado, porque más que estar aquí por ser director del CITRU, creo que estoy aquí por una amistad que tiene ya varios años. Creo que desde antes de que fuera yo director del CITRU habíamos trabajado con Lavinia y con Alejandro en aquella exposición por los 100 años del nacimiento de Rodolfo Usigli, cuando yo era entonces coordinador de documentación del CITRU, y otros varios encuentros por allí, pero que me parece además un gusto estar aquí, agradecido por esta invitación, porque cada acercamiento a Rodolfo Usigli es un agasajo intelectual maravilloso, ¿no? Además del olvido maravilloso, también es la confrontación maravillosa de leer textos nuevamente de Rodolfo Usigli. Y comentar que el hecho de estar aquí en la Capilla Alfonsina, la relación de Alfonso Reyes y Rodolfo Usigli, que fue totalmente familiar, como de pronto yo me siento familiar con Lavinia y con Alejandro, que hemos estado ahí en su casa, que hemos
charlado, hecho tertulias, he platicado de mil cosas en la vida, sobre Rodolfo Sigli, sobre política y muchas cosas. Decir que la relación de Alfonso Reyes y Rodolfo Sigli es tan profunda y es un crisol de donde emanan tantas irradiaciones. Y escuchando ahorita la biografía de Alejandro Sigli, que menciona la creación del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli como una iniciativa de Arturo Brenner y José Solé, ya una vez también me lo comentó y me lo comprobó con evidencia Lavinia, que realmente la iniciativa de que existiera un centro de investigación teatral con el nombre de Rodolfo Sigli fue de Marcela del Río Reyes. Así que siempre hemos estado en esta misma unión, Reyes-Sigli, y estamos aquí ahora, y me parece muy potente decir esto. Y a continuación presento este libro que realmente es una joya, una joya. Yo recuerdo cuando iba a casa de Lavinia y me platicaba que se encontró un poema y que se encontró una carta, ¿no? Porque estaba allí siempre hurgando y regurgitando los papeles de Sigli, tratándolos de entender, y platicábamos acerca de los misterios que entrañaba cada una de sus palabras, de sus facetas, de una fecha de pronto puesta allí, que sin saberlo uno de pronto puede aparecer como un signo muy significativo de sus andanzas de Sigli. Todo tiene una fecha, una palabra, un dato. Y encontrarse con este texto, de pronto decía, ay, pues qué chiquito quedó. Pero cuando va uno indagando en los poemas, no, bueno, pues es que no termina uno nunca. Y las imágenes, las fotografías que hacen este recorrido de la vida de Sigli desde muy jovencito hasta ya maduro, digo, es que solamente una hija amorosa como Lavinia pudo haber puesto estas fotografías tan hermosas de Rodolfo Sigli. En su texto sobre textualidad, el doctor Alcántara, a quien aludo aquí ahora porque fue sin duda acucioso conocedor de la vena auxiliana, en su texto sobre textualidad, el doctor, mejor me lecho así, en su texto sobre teatralidad, el doctor Alcántara, a quien aludo aquí ahora porque fue sin duda acucioso conocedor de la vena auxiliana en la más amplia territorialidad, anota que, cito, en un interesante ensayo sobre la deconstrucción, el crítico norteamericano Harold Bloom hace notar que, y él cita a Harold Bloom, los poemas nos instruyen en cómo rompen la forma para hacer emerger el significado. Lo que se llama la forma en la poesía es en sí misma un tropo, un sustituto figurativo del como si estuviera afuera de un poema, aquello que el poema se supone que representa o de lo que trata. Cierro cita. Para Sigli, la palabra configuraba la ruta a la verdad, que se constituía en la llave para descifrar los enigmas de la historia, pero también esta misma, la palabra, era significante primordial para la creación. La poesía representaba, para él, la máxima elaboración del lenguaje y del juego infinito. El texto fijado, las palabras anotadas en hojas dispersas, dan cuenta de las inscripciones de un tejido que precede a las elaboraciones de los versos que se van a ir decantando en poemas cuya interpretación e interpelación se tornan infinitas. Es esa la forma en tropo vuelta a figuraciones. Los poemas de Sigli, sobre todo estos inéditos, son el rescate de pretextos que tal vez para el autor servían como la puesta del pensamiento en elaboración de escrituras mayores, aunque, sin pretenderlo quizá,
Estos mismos poemas son el germen superior de múltiples escrituras sobre el que se yerguen tanto pensamiento como afectividad, a veces enlazadas, a veces dispersas y a veces confrontadas. Como el propio Alcántara sugiere, al referirse a que, cito, la idea de un texto fijo es una ilusión, cierro la cita, el poema, a diferencia de cualquier otra literatura o textualidad, es controversial desde su propia presencia. Estamos ante la completitud de la cultura, de la tradición, del mundo, de la naturaleza, de las entrañas, de las vivencias, de las ruinas, tanto como de la edificación. El poema, como tejido de objetos en proceso, en Usigli, nos remonta al yacimiento de su creatividad dramática y ensayística. Se trata de piezas de lo excluido, pero sin embargo previsto en sus obras. En el primer poema, escrito el 1 de noviembre de 1938, que se incluye en esta antología, el mismo año en que Usigli forjó el gesticulador, es muestra de las corrientes, las fibras, los hilos que estallan entre un ir y venir sobre los engaños. Es, de modo ambiguo y contundente, la certeza y la incertidumbre, el ingreso y al mismo tiempo la huida del aliento como soplo de vida, así como la aceptación del aire de la atmósfera que se impone a las transmutaciones externas, pero que no dejan de tener influencia al interior del ser que lucha por entregarse a su destino. Este poema nos remite al universo íntimo de Usigli, donde habita sereno y confiado, mientras acoge la oportunidad de afrontar el reto de abrir su espíritu a la aventura, a la verdad de la revolución o a denunciar el engaño. Es al mismo tiempo César Rubio, quien sale de sí para entrar en escena y decirnos: no más engaños. Y esto es uno solo de los hilos que el poema pudiera contener, al tiempo que alberga y nos refiere el mundo entero, abierto y complejo, a los significados infinitos de un símbolo que a la distancia del tiempo nos parece presente en sentido múltiple. Así es como también el mismo Rodolfo Usigli nos lo comparte, o Lavinia, quien al hacer esta curaduría de poemas nos expone la lección usigliana, quien describe en un soneto su arte poética. Cito: niño de diamante y lodo, el poeta se electriza y se disuelve en ceniza de cigarro, copa y codo. ¿A qué mundo va a partir este pájaro que canta, jugando con mi garganta, en tierra que va a morir, si no hay una tierra santa que lo pueda recibir? Y se distingue de la poética de Rubén Darío y de la de Pablo Neruda, afirmando la forma en que el destino hace lo suyo con su hechizo amplio e inacabable, que jamás nos dice todo y del cual cada uno le devuelve en parte figuración confinada, aunque en cierto modo, y siendo justos con Aristóteles, quien hace 2500 años afirmara que de todo arte el del poeta era el superior, en función de lograr de la manera más certera hacer mímesis de la naturaleza. Y cito: yo me pregunto si su vista alcanza tan lejos que pueda darnos como una nueva herida el movimiento de la rueda. Entregarse a cada poema de Usigli es perderse para siempre en laberintos, pero laberintos sabios, de ingenio y de juego, de acertijo y carambola. Apenas aparecen 2 o 3 palabras intrincadas que bastan para llevarnos por un remoto y deleitable paseo. En lo aparentemente simple de las palabras está la urdimbre de universos afines. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, aquí está también este diálogo que de alguna manera señalas de Usigli con otros poetas y con otros artistas como Rubén Darío, como Carlos Pellicer, como Manuel Rodríguez Lozano.
Muchas gracias por tu participación, Arturo, y le cedemos de nueva cuenta la palabra a Alejandro, por favor. Muchas gracias. No es difícil el arte del soneto. No es difícil el arte del soneto, ni manda la receta ser muy ducho. Evítense las rimas cual secreto que dicen poco y no consuenan mucho. Letras al consonantes y perfecto 4 debe tener a lo que escucho. Pluralícese, pues, que es lo discreto, no lo hice yo, mas juego que no lucho. Siéntese un arcaísmo en un cuarteto, que aunque de taxidérmico avechucho el moderno lo tache, es noble y neto. Conténgase el aliento en este pucho y airoso, trépese el final terceto para quemar el último cartucho, y vosotros diréis si está el soneto. Bueno, pues pretendes que concedo al consonante. Pretendes que concedo al consonante una importancia falsa y desmedida, pues no es lógico pase por delante lo que se halla al final en la medida. Necio eres en verdad, mi semejante, que en soneto de estirpe esclarecida, puntal será la rima si es brillante y espejo del idioma si cumplida. Deja la libertad al ignorante, los sentimientos al soneticida, y en las 14 fases del diamante elimina la frase contraída y el alma pasajera y dislocante, que solo en lo impasible está la vida. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a escuchar ahora la participación de Braulio Ornedo Rocha, arquitecto de profesión con estudios en filosofía y matemáticas en la UNAM, maestro en ciencia política y doctor en filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Doctor honoris causa en educación por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa. Ha sido consultor en el Colegio Nacional, Fondo de Cultura Económica, Alas y Raíces, Conaculta, Academia Mexicana de la Lengua. Se ha desempeñado como catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, la División de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM, y de la misma institución, la División de Estudios Superiores en la Escuela Nacional de Arquitectura, así como en UPIXA e IPN. Déjenme ver. Hoy en día es presidente de la Universidad Virtual Alfonsina, que es una página, una plataforma donde podrán encontrar ustedes una información bastante amplia, profunda, labor o resultado de una labor de muchos años realizado por Braulio Ornedo, que es estudioso de la obra de Alfonso Reyes y de varios otros escritores mexicanos, que ya mencionamos algunos. Es además el editor de varios libros alfonsinos, como este, que
que mencionábamos hace un momento, los poemas, los sonetos de Homero en Cuernavaca. Y bueno, aunque él no nos lo comparte en su semblanza, asimismo él es autor de poesía, de ensayo y de teatro, esto en varios de sus libros. Braulio, bienvenido, qué gusto, te cedemos la palabra. Caramba, estar en la Capilla Alfonsina con ustedes, estar en compañía del doctor Javier García Diego y tener la oportunidad de agradecer al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la oportunidad de hacer esta presentación es algo que me colma de alegría. Y me colma de alegría además porque estamos en el Día de la Santa Cruz. Lavinia y su servidor somos arquinectos, nos gusta decir, para enfatizar. Sí. Y sin más preámbulos, si ustedes me permiten, quisiera entrar en materia. Un poeta levanta el vuelo ante la eternidad y la gloria. Primer acto. Es un reiterado lugar común decir que Rodolfo Sigli fue el poeta dramático más destacado en la cultura mexicana durante el siglo XX. Así lo reconocieron dos de los preclaros referentes intelectuales en este nuestro cercano siglo pasado. Alfonso Reyes en la primera mitad y Octavio Paz en la segunda mitad, así lo señalaron. Lo que ya no es tan común es afirmar que Usigli fue también uno de los grandes poetas de nuestra lírica. Aunque el poeta Usigli aún se encuentra parcialmente como un desconocido en el panteón de nuestras letras, esperando ser descubierto por usted, raro, extraño, fugaz, tan escaso lector de poemas. Durante su fecunda vida, Usigli apareció en algunas antologías y volúmenes colectivos. Logró publicar, quizá con sus escasos recursos y el solidario apoyo de Elías Nandino, solamente un primer poemario titulado Conversación desesperada en 1938. 16 años después, en 54, en una edición de autor publica Sonetos del tiempo y de la muerte. Rodolfo Usigli falleció en 1979. Fue apenas 2 años después de su partida, esto es, en 1981, cuando José Emilio Pacheco publicó en la UNAM aproximadamente la mitad del manuscrito preparado por don Rodolfo antes de morir, con los poemas reunidos durante más de 50 años, bajo el título Tiempo y memoria en conversación desesperada. Con este libro que hoy presentamos, Ediciones Otradec, complementa el esfuerzo del poeta Pacheco y de la UNAM como casa editora. Es menester señalar la encomiable y amorosa labor filial de Lavinia Usigli, que supo rescatar de la implacable incuria, la negligencia que lleva al deterioro y el olvido algunos de los poemas no incluidos en la edición de la UNAM. Segundo acto. Vamos a definir a una generación como el conjunto de todos los nacidos en una determinada zona del tiempo. Dicha zona del tiempo la acotaremos con una duración de 15 años. La generación 1900, bajo esta excepción, todos los nacidos en una zona del tiempo, la generación 1900 incluye entonces a todos los nacidos entre 1893, 7 años antes de 1900, y 1907, 7 años después. 7 años antes, 7 años después, y el año centroide nos da el periodo de los 15 años. Esta generación de 1900 fue notablemente fecunda en poetas que se reúnen en distintos grupos generacionales. Y aquí quisiera hacer énfasis en esta distinción. Una cosa es la generación, todos los nacidos en una zona del tiempo, y otra, los grupos generacionales que florecen al interior de cada generación. Así, por ejemplo, la llamada generación del 27, Lorca, Cernuda, Damaso Alonso, Miguel Hernández, León Felipe y otros notables en España, pero también la de los grupos de contemporáneos, Cuesta, Novo, Villaurrutia, Torres Bodet, Pellicer, y los 7 sabios, Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Vázquez del Mercado, José Villegas, Gómez Morín. Estos 3 grupos generacionales, generación del 27, 7 sabios y
contemporáneos, todos coinciden curiosamente en márgenes que van del 93 al 100% con los nacidos en la generación 1900, la generación 1900. Entonces tiene 3 grupos generacionales que podemos distinguir a su interior, y más adelante voy a recurrir a esa intención precisamente para establecer una diferencia con la tradición en el método histórico de las generaciones, que hace ver que una generación tiene ciertas características marcadas por Petersen a principios del siglo pasado. Bien, regreso al punto. Pero también pertenece en esta misma generación una clase aparte que vio nacer a varios lobos esteparios. Usigli, uno entre los más destacados de ellos, pues aunque tuvo mayor trato con Villaurrutia y fueron medio amigos, también tuvo un desencuentro y maltrato con Novo y fueron enemigos y medio. Usigli no solía frecuentar sus tertulios por su comprometida situación laboral, pero creo que sobre todo por su gran inteligencia y refinado temperamento. Al fin y al cabo, lobos esteparios, los de su extraña clase, los raros, les decía Rubén Darío, a esa subcategoría de los poetas. Se entiende mucho mejor de esta manera la fina ironía que hay en la anécdota que cuenta Gabriela Mistral regresando a México por segunda ocasión y preguntando si acaso Usigli sigue peleado con medio México. La respuesta de su interlocutora, Amalia Castillo Ledón, fue: anda usted atrasada de noticias, Gabriela, él ya está peleado con todo México. Bienvenidos quienes puedan entender la parodia del inteligente y temperamental viejo lobo de la cultura, ese lobo estepario que se llamó Rodolfo Usigli. Ensayista, desconocido historiador de primer orden, Usigli puede rivalizar con Cosío Villegas, Cuesta, Owen, Torres Bodet, Novo y Villaurrutia en el género del ensayo, aunque él tenía la ventaja de no ser periodista como los dos últimos, Novo y Villaurrutia, sino ensayista, como su admirado maestro Alfonso Reyes. Aunque sin duda la relación de Rodolfo Usigli con Alfonso Reyes fue al principio la de un discípulo 16 años más joven, con un maestro venerado y consagrado. Sin embargo, las circunstancias de su trato amistoso muy pronto le permitieron a Reyes valorar el arduo trabajo ensayístico e historiográfico de Usigli, para considerarlo un colega al par. Muestra de ello son 2 capítulos del libro Letras de la Nueva España, publicado por Alfonso Reyes en 1946 y recogido en el tomo 12 de las obras completas. Dice Alfonso Reyes: con la escena misionaria desaparecen posibilidades insospechadas, que no pudieron evolucionar hacia formas laicas e independientes. Los simulacros militares al aire libre, como en la conquista de Rodas o la destrucción de Jerusalén, anunciaban, observa Usigli, un teatro de masas a lo Meyerhold, y en la participación de muchedumbres en danzas y bautismos que a veces fueron fin de fiesta, como prueba de la sumisión de los infieles. Se aprecia que el público no se sentía del todo espectador. Página 327, tercer capítulo de Letras de la Nueva España, titulado Teatro Misionario, en el tomo 12, como previamente decía. En el siguiente capítulo, Reyes trata a diversos autores, en particular a González de Eslava, que fue un poeta, autor dramático y sacerdote católico español, afincado y quien produjo lo más importante de su obra en México. Dice Reyes: su lengua, refiriéndose a González de Eslava, su lengua es repertorio del provincialismo mexicano y del nahuatlismo, hijos precoces de la colonia. Abundan en él alusiones circunstanciales de interés histórico que enmarcan la obra en su época, y a veces se le nota el esfuerzo por convertir las actualidades en alegorías. Se advierte la tendencia mexicana a hacer del bobo el prudente, como se verá en Ruiz de Alarcón. Descuellan los monólogos de Jonás, aunque el resto del coloquio 7 contenga más de un disparate. La disputa de la riqueza y la pobreza, la parábola de la viña.
En el coloquio 13 da argumentos semejantes al heredero del cielo de Lope y la alegoría del bosque divino. Usigli prefiere a todos el primer coloquio, el obraje divino, donde no se siente como en los demás la obra de encargo, aunque muy desigual. Hasta ahí la cita de Usigli. Eslava logra dar animación a su escena y anuncia ya un teatro costumbrista. Capítulo 4, Teatro Criollo en Letras de la Nueva España. Como podemos ver por las dos citas previas, Usigli es considerado por Alfonso Reyes como un igual, a quien cita para glosar cuál es la mejor de los coloquios de González de Eslava y de poderlo caracterizar precisamente como el único que no deja ver que es un trabajo por encargo. 10 años después, en 1956, don Alfonso se gala de sus lecturas teatrales al condensar de una forma magistral un memorable ensayo que es fundamental para todo estudioso del teatro: el itinerario de un autor dramático. En un memorable ensayo de Reyes titulado Reflexiones sobre el drama, dice Reyes: de aquí que los preceptistas aconsejen: 1. La progresión lógica del desarrollo, sin el cual no hay ilusión posible. 2. La velocidad ponderada de las situaciones que den lugar a la asimilación. 3. El conveniente empleo de pausas para que la velocidad de la creación no supere la de la asimilación, que en general va más despacio. Entre paréntesis, Usigli, itinerario. Y todas esas consideraciones de principio quedan más o menos refractadas según la dosis de realismo o de fantasía que hay en la obra. Reyes no solamente había leído el itinerario de un autor dramático, sino que lo resume de una manera genial en 3 puntos que recogen ese itinerario y que permiten ver hasta qué punto lo tenía presente. No como un discípulo a quien le tenía harta simpatía y muchas afinidades. Fue muy importante el trabajo que Usigli hizo en el Teatro en México, en esta historia del Teatro en México, para los propios trabajos de Alfonso Reyes en relación con las letras de la Nueva España, y con otro en particular, Reflexiones sobre el drama, que mencionaba previamente, que está recogido en el tomo 21 de las obras completas en el libro Al Yunque. Con su novela Ensayo de un crimen, no tiene rival entre sus coetáneos del grupo de los contemporáneos. Tampoco tiene rival entre las crónicas y reseñas de don Alfonso aquella anécdota en que le pusieron un 4 al embajador Reyes. Recién regresaba de Buenos Aires en un periodo de vacaciones, cuando don Alfonso nos cuenta que recibió una llamada anónima aquí todavía no, ¿verdad? En el 39. Sí, ya podía ser. Ah, bueno, entonces recibe una llamada En anónima. 39 ya estaba aquí. Sí, claro, ya era cuando había regresado. Recibe una llamada anónima que aparentemente es de Relaciones Exteriores, y le dice la voz desconocida del otro lado, que solo se identifica: le hablo de Relaciones Exteriores, decirle: embajador Reyes, usted tiene que estar en la manifestación que se va a hacer en honor del presidente Calles, porque Torreblanca, su pariente cercano y observador y cabeza en ese momento del cuerpo diplomático, lo va a ver desde Palacio. Entonces usted, don Alfonso, tiene que encabezar el contingente de Relaciones Exteriores. Don Alfonso dice: obvio, voy para allá. Se va volado después de darse una manita de gato seguramente, y llega a no conducir el contingente porque Torreblanca está ahí junto a él. Entonces salen a la manifestación y don Alfonso recuerda: yo no entiendo nada. Nos empezaron a gritar: esos socialistas de Relaciones, arriba la nómina. Y don Alfonso: no entiendo, es que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Un par de semanas después se encuentra con Antonio Caso, quien tenía una polémica entonces naciente con el diputado Erro, que había hecho la propuesta para la modificación del artículo 3 de la Constitución, que tuviera una orientación socialista,
y que revelara al pueblo de México con exactitud y racionalidad los contenidos educativos. Reyes se da cuenta cuando Antonio Caso le dice: don Alfonso, quizá usted prefiere su vida diplomática y por eso no consideró un factor. La Junta de Gobierno había decidido nombrarlo a usted rector de la universidad, pero cuando vieron que fue a manifestarse a favor de la reforma socialista, pues la Junta de Gobierno se echó para atrás y ya no lo quiso, le quiso hacer la propuesta. Años después se olvidaron porque don Alfonso es invitado a ser parte de la Junta de Gobierno y posteriormente, unos años después, a recibir también un doctorado honoris causa como nuestro anfitrión. Javier García Diego ha seguido sus pasos muy puntualmente, como presidente del Colegio de México, como homenajeado con un doctorado honoris causa y como el capellán mayor de este Templo del Saber, que sigue siendo nuestra capilla. Y bueno, y ahora además como capitán general de la Academia Mexicana de la Historia, que conduce con talento continuo y con su incansable trabajo como divulgador, como historiador, como un referente fundamental de los estudios de la Revolución Mexicana. Bueno, con su novela entonces, Usigli le llevó a perder, además de la ingenuidad, con el 4 que le pusieron con la manifestación sobre la política interior, pierde su ingenuidad, y también la designación a ser rector de la UNAM. Y por más que le insistió Usigli que la trama nada tenía que ver con él, a don Alfonso le quedó la suspicacia y una espinita clavada con lo de Ensayo de un crimen. Usigli le decía: si te vienen a contar cositas malas de mí, manda todos a volar. Y sí, efectivamente no fue, aparentemente el urdir la trama de Ensayo de un crimen poco tuvo que ver con el error también de ese diplomático que en la novela paga las consecuencias de su error. Tercer acto, concluyo. Por desconocimiento de su poco difundida obra poética, muy pocos se han percatado que el poeta Usigli logra en algunas de sus creaciones estar a la par de los mejores poemas de Nostalgia de la Muerte, de Villaurrutia, o de Nuevo Amor, de Novo. Hijos del azar y fruto del cálculo. Los poemas de Rodolfo Usigli suscitan el encanto con la música enigmática de sus aliteraciones. Ya nos lo mostró Alejandro hace un momento, precisamente con el último de los sonetos leídos. Por cierto, soneto con estrambote, esto es con pilón. Dice Pacheco de Usigli: poeta de la pasión y la inteligencia, la rabia y la ternura, el odio y la más devota amistad admirativa. Y vaya que tuvo una amistad admirativa con Alfonso Reyes. Ya no me da tiempo de citarlo, pero no lo baja de un pedestal de un cazador con ojos tan afilados como los del águila. Amistad, admiración y devoción complementaríamos nosotros hacia su propio Pentateuco, el Pentateuco de Usigli, que se refleja en esta obra poética. Neruda, Eliot, Baudelaire, López Velarde y, por supuesto, el poeta Alfonso Reyes. Canto y cuento es la poesía, decía Antonio Machado en sus coplas. Canto que cuenta y cuento que canta, pues se canta una breve historia contando su melodía. Canto y cuento fue la vida y la obra del poeta Rodolfo Usigli. Cae el telón y un poeta con una corona de olivo en las sienes levanta el vuelo ante la eternidad y la gloria. Pues ahora que menciona Braulio ahora que menciona Braulio
este gran poeta, hay algunas palabras que flotan y que pueden llegar a ser parte de otras creaciones. Y entonces, en la canción antigua, Usigli dice: cuando el sol se haya ido, refúgiate en la sombra para guardar intacta la gran visión del sol. Verás que en la tiniebla se conturba y se asombra de luz el corazón. Sentirás tu pupila de pronto deslumbrada en mitad de la noche y el alma conmovida a la vez por la inmensa claridad presenciada y el alba presentida. Es este el gran milagro de la luz, pero busca en todo lo que es grande su sueño y despertar, porque siempre se gesta la luz que más ofusca entre la oscuridad. Huye de las modernas lámparas de artificio que engañan los sentidos y compran la razón. ¿Crees que está la victoria en el triste suplicio de la resignación? Acoge, si no tienes todo el sol, la tiniebla para llenar tu espíritu hasta el desbordamiento, mas no dejes que caiga el vano de la niebla sobre tu pensamiento. Solamente en las cosas completas, solamente en aquello que escapa a la humana medida, oirá tu ánima atónita el solemne y latente corazón de la vida. No te detengas nunca en mitad del camino. Más grata es que el descanso la jornada final. Para llegar a veces es bastante el prístino anhelo de llegar. Caerás. Nunca es innoble ni sucia la caída. La huella de otros hombres saludarás en ella y encontrará en el